Muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a hablar de un tema importante, epidemiología, continuando a nuestras clases que actualmente tenemos que hacerla por este medio. El tema que nos toca hablar hoy es epidemiología, más no vamos a entrar en lo que es el concepto profundo, hablar acerca de la rama como tal a profundidad, ya que ustedes lo hicieron durante un semestre. Este es un vuelo somero, un vuelo de pájaro, en el cual vamos a ver y determinar una introducción a lo que es nuestra materia, administración hospitalaria. Entonces empecemos. Bueno, para hablar de epidemiología tenemos que vivir la coyuntura actual y nuestro medio, nuestra ciudad actualmente se encuentra en un estado de cuarentena por este virus, el coronavirus o COVID-19. En todo caso, este tipo de virus como tal, más allá de causar un daño físico, creo que como sociedad nos ha llevado a un estado de alarma, un estado de agobio, llamémoslo así, ya que hay mucha desinformación. Y justamente la epidemiología nos ayuda a entender un poco. No vamos a hablar de esta enfermedad como tal, pero sí nos va a servir de ejemplo para esta clase. Bueno, vemos ahí distintas personas con distintos tipos de enfermedades que han ido atacando, que han ido agobiando, y precisamente la epidemiología estudia eso. Ya habíamos hablado en anterior clase acerca de salud pública, que es la rama de la medicina la que va a estudiar todos los fenómenos concernentes a lo que es a la salud. Entonces, vamos a ver de que más allá de la salud pública existe otra rama, la epidemiología. Esta investiga las condiciones de salud en distintos tipos de poblaciones humanas, como también la respuesta al impacto social y cómo vamos a atender a esto. Entonces, si se dan cuenta, en la coyuntura actual, la epidemiología es la rama madre que nos va a ayudar a salir de este problema. Ustedes se preguntarán cómo. Vemos más adelante. Para la epidemiología, el término condiciones de salud no se limita solamente al estudio de la enfermedad, incluye otro tipo de eventos que relacionan de forma directa o indirecta. La transformación de la epidemiología ha ido evolucionando con el tiempo y es así que tenemos bastante historia. Por ejemplo, en Egipto ya en el papiro de Herbst ya se hablaba acerca de problemas de enfermedades como la malaria. Posterior a eso, el estudio de plagas, ellos lo atribuían a un ente superior para justificar, llamémoslo así, la coyuntura que ellos vivían en su tiempo. No vamos a hablar de la Edad Media, la época en la que se decía de que había brujería, que era un castigo de Dios. Es una evolución muy larga. Definición de epidemiología. Debemos hablar netamente de la terminología. Epi significa sobre, demos pueblo, logo ciencia, creo que es algo que ya sabemos. El estudio de la ciencia sobre el pueblo. Pero, ¿qué tipo de ciencia? Veamos. Han existido distintos autores, los cuales han ido hablando sobre la definición. En 1941 Frost ya hablaba de una distribución de la enfermedad. También tenemos ya llegando al siglo pasado, donde Guerrero González también hablaba de lo mismo, ocurrencia de la enfermedad. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades, ya habla con una nomenclatura o un nombre un poco más elaborado, que es el estudio de la distribución y las causas determinantes de estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas. Entonces ya habla de estudiar una enfermedad sobre un grupo de personas o una población específica y aplicar los estudios de control en dicha población como tal. Otras definiciones, existen varias, nos habla de que es el estudio de epidemias, es decir, el estudio de enfermedades que atacan a una población. En resumen, nosotros vamos a decir que la epidemiología es el estudio de la enfermedad en una población, resumiendo en palabras sencillas. Tiene como métodos y aplica distintos métodos, ya sea para estudiar en poblaciones grandes o pequeñas, muchas ciencias, entre ellas las ciencias biomédicas, ciencias sociales, que son las ciencias que mucha interrelación tienen con esta otra ciencia, redundante. Es una ciencia básica de la medicina preventiva, es una fuente de información
para formulación de políticas, estudia relación de causa y efecto entre la exposición y enfermedad. Ejemplo, estudia cómo ha iniciado, por ejemplo, este coronavirus, el lugar donde ha iniciado, qué tipo de población ha atacado, qué tipo de factores hay y qué causas y efectos ha ocurrido, por ejemplo, y cómo es que esta epidemia ha llegado a ser una pandemia actualmente. Identifica muchos factores etiológicos, al mismo tiempo justifica lo que son la formulación de políticas, al mismo tiempo ve lo que es la prevención de esta enfermedad, las lesiones y muertes prematuras o daños o secuelas a largo plazo. Imagínense, la epidemiología es una rama bastante grande que estudia todo esto. Entonces, como tal, debemos darle la importancia que merece. Y obviamente en la administración hospitalaria, epidemiología es una de las madres, llamémoslo así, o si no, es decir, la madre de esta otra ciencia que permite manejar de forma correcta. Obviamente no vamos a mencionar la parte administrativa como tal, que también tiene parte en esta rama, pero como tal la epidemiología es muy importante. Ya les digo, es multidisciplinar, lleva o conlleva como ser estudios o ramas de ciencias como la medicina. Obviamente epidemiología estudia la parte de la salud, la parte de la estadística, demografía. Obviamente hablamos sobre el grupo de personas con la cual trabajamos, la parte social, muy importante, como también la salud ambiental, entre otras. Como les digo, es multidisciplinar. Objetivos de la epidemiología. ¿Qué objetivos tiene como tal? Lo principal, identificar la causa. Identificar la causa y factores de riesgo. Determinar la extensión de la enfermedad. No vamos a hablar acá de forma profunda en redefinición de qué es una endemia, una pandemia, como tal, pero determina el grado o el tamaño de extensión que tiene dicha enfermedad. Como también estudia la parte histórica o la historia natural de la enfermedad y pronóstico. Y volvemos a recordar al coronavirus, que está en boca de todos. Por ejemplo, en esto de la historia natural se nos dice que ha empezado en una población de China, Wuhan, para ser exactos. Entonces, ha empezado a buscar el paciente cero. Ha visto también la parte, cómo se ha expandido por ese país. Ve la historia de cómo evoluciona la enfermedad desde el momento de contagio, desde la forma de la patología de la enfermedad, la sintomatología y terminando cómo puede desencadenar en la muerte. Entonces, estudia por una parte, como también nos dice a futuro cuál va a ser el pronóstico de tal. Entonces, es un objetivo muy importante el que tiene. Continuando, evalúa nuevas formas preventivas y terapéuticas. Por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior, lavarse las manos, usar barbijo si estás con algún tipo de enfermedad respiratoria, no salir, el estado de cuarentena. Entonces, este tipo de definiciones o este tipo de situaciones en las que estamos viviendo actualmente no ha aparecido de la nada, no es que que a alguna persona se le ha ocurrido tomar estas medidas, no, la epidemiología busca la forma caso-contagio y de tal forma colocar una barrera para cortar esto. Provee la base para el desarrollo de políticas. Obviamente, actualmente vemos que es una política, si bien no el término política como tal, pero son decisiones desde el gobierno central que se toma para evitar y continuar con esto. Identifica cambios en la frecuencia de la enfermedad, ve cómo va a ir evolucionando, cuál va a ser el cambio. A todo esto se llama transición epidemiológica. Tarde o temprano vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus hasta que salga una vacuna. Entonces, durante todo eso lo llamamos transición epidemiológica. Identifica subgrupos en una población con alto riesgo. Por ejemplo, volvamos a este ejemplo, pacientes ancianos mayores de 60, diabéticos, embarazadas, pacientes que están con grupos de riesgo, pacientes inmunodeprimidos, con lo que respecta al COVID-19, son grupos en los que vamos a ver mayor latencia, llamémoslo así, o mayor agresividad de la enfermedad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos conceptos. Bueno, para hablar de prevención no vamos a entrar, no es el tema principal, pero tenemos que conocer lo que es prevención primaria, secundaria, una prevención cuaternaria. Entonces, saber qué tipo de prevención. Ya les digo, vamos a hablar en una clase muy ampliada acerca de esto.
Análisis y acciones, la base poblacional, los grupos de alto riesgo, como objetivos tiene también velar por esto. ¿Cómo se clasifica la epidemiología? Bueno, la epidemiología, la clasificación grande, hay muchas clasificaciones de acuerdo al tipo de trabajo, desarrollo que hacen. eh, lo hacemos de forma somera, descriptiva y analítica. O la clasificación tal vez más clásica de esta rama, epidemiología descriptiva. Como su nombre dice, describe de tal forma cómo se ha presentado, tiempo, lugar, medidas de incidencia, prevalencia, mortalidad. En otras palabras, genera hipótesis. Nos da un conocimiento, describe cómo se está presentando dicha patología. Epidemiología analítica, a diferencia de la anterior, prueba la hipótesis. Busca mediante la observación los distintos factores, los que se exponen el grupo de personas que se exponen, la forma en la que se está presentando esto, posibles relaciones, posibles factores. Ambos tipos de epidemiología conviven. La primera describe, la primera nos indica cómo es, la otra la comprueba, nos da una hipótesis. La epidemiología analítica asocia entre exposición y resultados, prueba hipótesis acerca de la relación causa y efecto. Ejemplo, una pregunta. ¿Hay una tasa más alta de una dolencia particular dentro del grupo expuesto versus el grupo no expuesto? Entonces nos permite hacer, tal vez no es el término correcto, pero incluso comparaciones. ¿Qué usos de la epidemiología tenemos? Son varios, vamos a mencionar solo algunos. Describir la enfermedad en la comunidad como instrumento de predicción, identificación de los grupos más vulnerables, evalúa programas de salud, complementa el cuadro de la enfermedad para identificar síndromes nuevos, el caso en el cual vivimos, identifica factores etiológicos. Entonces, si se dan cuenta, la epidemiología se va acoplando a cualquier enfermedad o cualquier tipo de nueva aparición, llamémoslo así, de un ente causal y nos permite ver o sea, estudiar como tal a dicha enfermedad. Muchas veces no le damos la importancia que se merece y pensamos que las enfermedades ya aparecieron en el libro, pero no es así. Hubo una rama, una ciencia que estudió previamente todo esto. Otras aplicaciones: observa la enfermedad, busca causa y efecto, prueba diagnóstico, determina la historia natural, investiga factores pronósticos, como también analiza el tratamiento nuevo. Es como que el que estamos esperando actualmente, el tipo de vacuna, si se puede llamar así, frente a esta otra enfermedad. Aplicaciones, en resumen: etiología, la causa como tal, la clínica, cómo se va a desarrollar la enfermedad, como también la parte administrativa. No vamos a ir mencionando mucho, vamos a volar sobre esto. La epidemiología clásica busca la causa como tal, la causa multifactorial. Ya les había dicho el ejemplo del coronavirus, dónde se ha originado, cómo se ha originado, qué tipo de origen ha tenido esto. Nos da para buscar la causa. Clínica ayuda a completar el cuadro clínico, cuáles son los síntomas, los síndromes, cuál es el tiempo de evolución. Entonces eso nos ayuda mucho. Continuando, la parte administrativa, obviamente tenemos que elaborar planes, tenemos que contribuir en lo que es la naturaleza de tal, cómo afectan los medios de salud, cómo afectan lo que son los programas de un país. Entonces la parte administrativa es muy importante. Ya casi terminando, factores causales de la enfermedad. Tenemos que tomar en cuenta, es algo rápido, las causas que predisponen una enfermedad, el medio ambiente, los agentes, el huésped, dónde vivimos, qué agentes ha habido, como en este caso probablemente ha sido la ingesta de algún tipo de alimento de animales que ha mutado el virus hacia el grupo humano. Entonces ahí entra el concepto de medio ambiente, el agente y el huésped como tal. Bueno, espero que esta clase nos haya ayudado un poquito a recordar lo que es las definiciones. Obviamente, vuelvo a recalcar, no hablamos en gran manera de lo que es la epidemiología y no hemos hablado acerca de cuáles son la terminología técnica, llamémoslo así, ya que es una ciencia bastante grande. Espero que me hayan comprendido, espero que yo me haya hecho comprender y cualquier duda que tengan, vamos a conversar por mensajes, preguntas, alguna duda que tengan. Un saludo, cuídense mucho, estén en casa,
indiquen, ayuden a difundir esto. Quedémonos todos en casa, salgamos solo lo necesario. Hasta la siguiente clase. Un gusto. Chao, chao.